de empezar, permitidme daros un consejo. Jamás discutáis con un comunista. A nivel teórico son imbatibles, pues ellos aspiran a la igualdad social mundial, a la paz mundial, a la fraternidad mundial, no solo entre los seres humanos, sino también entre los seres humanos y los animales, y todo ello en perfecta armonía con la madre naturaleza. Y sin renunciar a ninguna de las comodidades del mundo moderno. Si por un segundo dudas acerca del realismo de sus propuestas, te acusarán de ser un fascista y un enemigo de la humanidad, y probablemente te agredirán. Así pues, procura siempre mantenerte muy alejado de ellos. Son gente bastante peligrosa. Dicho esto, no os fijéis en lo que dicen, que ciertamente es todo muy bonito, sino en lo que hacen. La realidad es que allí donde triunfa el comunismo, los muertos se cuentan por millones. Ellos dicen que todos los muertos se lo tenían merecido, pues eran, como no, enemigos de la humanidad. Hombre, la verdad es que alguna que otra de sus víctimas a lo mejor merecían un escarmiento, pero tantos millones... no sé, a mí me resulta sospechoso. Yo más bien creo que los comunistas son unos sociópatas que en cuanto tienen la oportunidad dan rienda suelta a sus más bajos instintos y todo el rollo del comunismo es una excusa como cualquier otra. Tal vez algún comunista considere que soy demasiado duro con ellos. Mucho me temo que en realidad me quedo corto, porque soy una persona a la que no le gusta ofender a los demás y me contengo. En cualquier caso, estás a tiempo de pulsar el stop y salirte de este canal. Si ahora eres feliz siendo comunista, te advierto que una vez escuches lo que tengo que decir, ya nada volverá a ser igual para ti. Tras escuchar este audio, las dulces ideas comunistas serán para ti tan insípidas como la comida y el ron para los piratas fantasmas de la película Piratas del Caribe. Una vez hechas las pertinentes advertencias, empecemos la disección de esta ideología. El comunismo es el hijo bastardo del sionismo. No en vano, los padres intelectuales de ese engendro llamado comunismo son Karl Marx y Friedrich Engels, dos sionistas, y los que lo llevaron a la práctica, Lenin y Trotsky, eran otros dos sionistas. Tampoco es casualidad que su emblema sea la bandera roja y que el apellido Rothschild signifique escudo rojo. Y tampoco es casualidad que el otro emblema revolucionario oficial sea una estrella de 5 puntas de color rojo, pues esa figura encierra un pentáculo, el símbolo satánico por excelencia. Y no olvidéis que casualmente el emblema del ejército norteamericano es otra estrella de 5 puntas, de color blanco en este caso. Y si os fijáis bien, las placas de los series americanos o bien tienen la forma de una estrella de 5 puntas o bien de una estrella de 6 puntas, como la estrella de David, un símbolo que por cierto también hallaréis en el reverso del billete del dólar, muy cerca de la famosa pirámide masónica. Los Rothschild provocaron la Revolución Rusa de 1917 para eliminar a los zares, sus más acérrimos enemigos durante el siglo XIX. El primer intento de derrocar a los zares tuvo lugar en 1853, cuando los ejércitos británicos y franceses trataron de invadir Rusia, iniciando de esta forma la Guerra de Crimea. 50 años después, el banquero de Nueva York Jacob Schiff hizo un préstamo a los japoneses para que pudieran derrotar a los rusos en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y de esta forma debilitar a los zares, que finalmente fueron eliminados en 1917. Por cierto, recientemente se ha descubierto que un agente británico, o sea, un agente de los banqueros, participó en el asesinato en diciembre de 1916 del misterioso monje místico Rasputín, que al parecer estaba intentando convencer al zar de que sacara a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Muchos jóvenes comunistas, cuando leen libros de historia y comprueban que los revolucionarios sionistas satánicos mataron a muchísima gente, lo justifican, de hecho se alegran, diciendo que se lo tenían merecido, pues eran reaccionarios aristócratas, sacerdotes y terratenientes que habían oprimido al pueblo durante siglos. La verdad es que esta gente no son santo de mi devoción. Pero lo que no entienden estos jóvenes es que en realidad la mayoría de las víctimas eran gente de clase media, gente con una buena formación que comprendía que detrás de esos supuestos revolucionarios, los que en realidad movían los hilos eran los banqueros de Londres. Por eso fueron ejecutados, para eliminar a los únicos que podían salvar a Rusia del expolio de los banqueros extranjeros. Tras la inesperada y prematura muerte de Lenin en 1924, el plan era que Trotsky le sucediese, pero afortunadamente Stalin se cruzó en su camino y se alzó con el poder, obligando a Trotsky a huir del país. Sí, ya sé que Stalin era un criminal, pero entre un criminal no satánico y una banda de criminales satánicos hay que optar por el primero, por el mal menor. No lo dudéis ni por un segundo. ¿Quién era Stalin? Stalin fue un cínico, no en vano perteneció a esa cuadrilla de asesinos desde el principio, un oportunista, en cuanto tuvo la oportunidad eliminó a sus compañeros de viaje, y un megalómano. El culto a su persona era obligatorio en la Unión Soviética. Antes de llegar al poder, ¿era Stalin poderoso? No, no lo era. De hecho, era un matao.
Todos los cargos importantes estaban ocupados por sionistas, pero ellos no los podían ocupar todos, porque entonces los rusos de a pie se hubieran dado cuenta de que algo no marchaba bien. Por eso ciertos puestos los reservaban para otros. 2 o 3 rusos no muy listos por aquí, un ucraniano por allá, un lituano por allí y un georgiano, Stalin, en el pomposo cargo de secretario general del Comité Central. Pero no os dejéis engañar, estos no tenían poder real, eran simples figurantes. Algo parecido pasa en la actualidad en Estados Unidos, donde de vez en cuando nombran a un afroamericano o a un hispano para un cargo pomposo para que parezca que en el gobierno están representadas todas las comunidades y que todas tienen su cuota de poder. A la hora de la verdad, los que mandan realmente son los sionistas. ¿Por qué creéis que en el año 2008, el año que empezó la crisis, propiciaron que un afroamericano llegara a la presidencia? Porque sabían que el nuevo gobierno pronto tendría que aprobar un megamillonario e impopular rescate de la banca. Imaginaos que en el 2009 un presidente varón, blanco, de 60 años y abogado, hubiera aprobado esa medida. El pueblo no lo hubiera aceptado, pues consideraría que ese presidente se habría vendido a los banqueros. Pero como el rescate fue aprobado por Obama, un afroamericano, una persona que había sufrido en sus propias carnes las injusticias del sistema, la gente lo aceptó. Pues si Obama afirmaba que el rescate era necesario para evitar males mayores, es que debía ser verdad. Realmente la situación era crítica y era menester aprobar ese robo a mano armada, quiero decir, rescate. Como podéis comprobar, los banqueros internacionales no dan puntada sin hilo. Nada de lo que hacen es casualidad. Pero disculpadme, una vez más me he ido por las ramas. Volvamos al Moscú de 1924. Lenin acaba de morir y Trotsky se está preparando para sucederle. Entonces se produjo un milagro. No tengo ni idea de cómo lo hizo, pero el caso es que Stalin se alzó con el poder contra todo pronóstico. Mi teoría: la materialización de una energía social, una especie de karma, de la que ya he hablado en audios anteriores. El poder popular difuso. Creo que el pueblo ruso, a nivel de subconsciente colectivo, se dio cuenta del error que había cometido al apoyar la revolución sionista satánica. El pueblo ruso sabía que a esas alturas ya era imposible que un ruso llegase al poder, porque los sionistas no lo permitirían. Así que proyectaron su «que la fuerza te acompañe» sobre un mediocre georgiano con el que nadie contaba. Los sionistas despreciaban a Stalin, lo infravaloraron, bajaron la guardia y ¡zas! Cuando se quisieron dar cuenta, el pueblo ruso, usando ese esotérico y difuso poder popular, consiguió que Stalin se alzase con el poder. Ese mismo poder popular difuso es el que ha conseguido que Donald Trump haya llegado a presidente en Estados Unidos contra todo pronóstico. Desde el primer momento, Stalin comprendió que sus principales enemigos eran los banqueros de Londres. Identificó a sus agentes infiltrados, los llamados trotskistas, y los neutralizó sin contemplaciones. Por todo esto, y a pesar de sus múltiples errores y crímenes, merece mi respeto, porque lo que hizo es dificilísimo. Lástima que se empeñase en aplicar el sistema comunista, pues es un sistema político y económico desastroso. Y lástima que los alemanes se empeñasen en invadir Rusia para robarle sus recursos naturales y esclavizar a los rusos, pues al final ambos países acabaron arrasados, de tal forma que los mayores beneficiados de dicho enfrentamiento fueron los banqueros de Londres y Nueva York. Finalmente la Unión Soviética colapsó en 1989. De hecho, es extraño que durara tanto. Y los banqueros internacionales regresaron a Rusia, de donde, gracias a Dios, volvieron a ser expulsados en el 2000 por el nacionalista ruso anticomunista Vladimir Putin. Lo que demuestra que la ideología nacionalista es realmente útil en los tiempos que corren. De hecho, es imprescindible. La única que nos puede sacar del agujero en el que nos hallamos. El principal enemigo de los banqueros internacionales son las fuerzas nacionalistas de cada país. Solo los nacionalistas tienen la capacidad material y la fuerza moral necesaria para derrotar a los banqueros. Pues bien, durante el siglo XX, cada vez que los nacionalistas estuvieron a punto de expulsar a los banqueros de sus países, los comunistas entraron en escena y se enfrentaron a ellos, impidiendo que finalizasen su tarea. El gran beneficiado de este enfrentamiento civil, lógicamente, fueron los banqueros internacionales. ¿Quién financió y armó a estos comunistas en dichos episodios históricos? Los banqueros. Sé que suena muy loco, pero si lo pensáis bien, tiene todo el sentido del mundo. También suena loco decir que Hillary Clinton creó al Estado Islámico en Siria, y sin embargo eso es lo que pasó. Hablo en pasado porque afortunadamente los rusos lo han eliminado de la faz de la tierra. Esta es la razón por la que le tengo tanta manía a los comunistas. Son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. En teoría los comunistas odian a los banqueros, pero son tan inútiles que son incapaces de hacerles frente.
Y cuando por fin otro grupo, los nacionalistas, están en disposición de derrotarles, ellos se interponen y lo impiden. Solo Dios sabe cómo funcionan esas cabezas. Para mí son el cáncer de nuestra sociedad, solo por detrás de los anglófilos. Otra cosa distinta son los líderes nacionalistas que expulsaron a los invasores extranjeros de sus países. Líderes como Mao Zedong en China, Kim Il-sung en Corea del Norte, Ho Chi Minh en Vietnam, Fidel Castro en Cuba o Hugo Chávez en Venezuela. Estos líderes eran comunistas, ciertamente, pero eso no es lo relevante. Eran comunistas porque era lo que estaba de moda en esa época. El rasgo que de verdad les define es su nacionalismo. Eran nacionalistas que se enfrentaron a los banqueros internacionales, como demuestra el hecho de que la principal motivación de los combatientes era expulsar a los invasores extranjeros, a los ejércitos americanos, británicos y franceses. Por cierto, Hugo Chávez no es santo de mi devoción, y sé que a muchos de vosotros tampoco os gusta. Pero, ¿qué preferís? ¿A Chávez y Maduro o al líder de la oposición, el sionista Enrique Capriles Radonsky? ¿Lo veis, energúmenos comunistas? Yo, si veo que en un país los nacionalistas no tienen fuerza y no pueden expulsar a los banqueros internacionales, pero los comunistas sí, pues entonces apoyo a los comunistas, o al menos no les pongo palos en las ruedas para que fracasen, porque lo primero es lo primero, y lo primero es expulsar a los banqueros satánicos de tu país. Como podéis comprobar, los comunistas europeos son basura. Y observad que en los 30 audios que llevo publicados he hecho muchas críticas, algunas bastante fuertes, pero jamás he insultado a nadie. Con los comunistas no me queda otro remedio que utilizar este recurso. Su comportamiento es tan deleznable que todos los insultos se quedan cortos. Creo que el sistema comunista es horroroso y no os recomiendo que lo apliquéis en vuestro país. Pero yo a los comunistas latinoamericanos les respeto. Por ejemplo, los guerrilleros comunistas de las FARC colombianas siempre llevan la bandera de Colombia con ellos a todos lados. Están orgullosos de ser colombianos. Si tengo que elegir entre el gobierno colombiano controlado desde la sombra por los banqueros de Nueva York y las FARC, me quedo con las FARC. Insisto, que quede claro, el sistema comunista me parece horroroso, pero estar bajo la bota de los banqueros internacionales es todavía peor. Pues bien, jamás veréis a un comunista español con la bandera de España, ni a un comunista francés con la bandera de Francia, etc. Y en Estados Unidos todas las manifestaciones comunistas acaban de la misma forma, quemando una bandera americana. Ya sabemos que nuestros países no son perfectos, pero no sé qué quieren demostrar con esa forma de actuar. Aquí lo que pasa es que son unos renegados, unos sociópatas que odian a su propio país y a su propia gente a muerte. Piensan que sus compatriotas son unos estúpidos que no merecen ni respirar porque la mayoría cree en la propiedad privada, en la libertad de expresión, en la libertad de empresa y en el control de las fronteras. Lo creéis o no, este tipo de gente existe. Tal vez penséis que son de esas personas inteligentes que saben que las banderas son simples trapos con los que los poderosos engañan a los borregos y bla bla bla. Ya, bueno, pero el caso es que en España es muy habitual ver a esos comunistas con icurriñas, la bandera del País Vasco, que es el equivalente a que un argentino lleve la bandera de Chile o a que un mexicano lleve la bandera de Estados Unidos. Si hasta se alegraban cuando ETA, un grupo terrorista vasco, ponía bombas y mataban a policías españoles. Unos tarados, vamos. Aclaración para mis oyentes de Sudamérica. El País Vasco es una región del norte de España cuya población quiere independizarse. Por cierto, ya sabéis que yo soy nacionalista español. Pues bien, quiero dejar constancia de que a mí no me parece mal que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña y en el País Vasco. Preguntar a la gente qué es lo que quiere no puede ser malo nunca. Y si se separan, pues adelante. España seguirá existiendo. No veo dónde está el problema, ni qué ventajas tiene forzarles a seguir con nosotros si no quieren hacerlo. Luego, eso sí, cada empresa tendrá que decidir dónde decide operar. Tendrán que elegir si prefieren participar en un mercado grande o en uno pequeño. Animo a los demás nacionalistas españoles a cambiar el chip y ver este asunto desde esta perspectiva. Por cierto, ¿para cuándo un referéndum para saber cuál es la opinión de la gente sobre el tema de la inmigración masiva descontrolada? Unos flujos migratorios promovidos por los banqueros internacionales con no se sabe qué siniestras intenciones. Curiosamente aquí todos se ponen de acuerdo, desde la derecha más rancia hasta la extrema izquierda más lunática. Ninguno quiere preguntar al pueblo cuál es su opinión. PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Puigdemont, Esquerra Republicana, la CUP, ninguno quiere que el pueblo dé su opinión sobre este tema. Vaya demócratas de pacotilla. Estos son demócratas para lo que les conviene, solo cuando saben que en el referéndum va a salir el resultado que a ellos les gusta. Y luego llaman fascistas a los demás.
Vosotros sois los fascistas. Vosotros sois los que imponéis vuestras ideas por la fuerza a los demás. Y encima pretendéis cerrarnos la boca y que no podamos ni siquiera opinar en voz alta sobre este tema. Vaya jeta. Si eres un comunista te agradecería que no escribieses nada en la sección de comentarios. Si aún así te empeñas y lo haces, bueno, puesto que vosotros no respetáis la libertad de expresión de los demás, yo tampoco, puntos suspensivos, usa tu imaginación y acaba la frase. Camarada.